presencia de Dios está así. Uno no quisiera irse para ningún sitio. Aleluya. Bendita certeza, mío es Jesús. Gloria divina, empiezo a gustar. Soy heredero, Dios me compró. Nací del Espíritu, su sangre me limpió. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabo al Señor. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabo al Señor. Sumiso a Cristo, delicias sin par, visiones de rapto puedo disfrutar. Ángeles bajan, me van a ayudar con misericordia y amor sin igual. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabo al Señor. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabo al Señor. Sumiso a Cristo, descanso en la fe. Con mi Salvador muy feliz yo seré. Velo esperando que venga el Señor, lleno de bondades, perdido en su amor. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabo al Señor. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabo al Señor. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de santa gracia, santo poder. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabando al Señor. Esta es mi historia y es mi canción. Todo el día alabo al Señor. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de mis hermanos y amigos que están en este lugar. Saludamos a los que se conectan, los que están ahora mismo en vivo por Facebook y los que recibirán la palabra más tarde por medio del divino YouTube. Hablemos del poder glorioso del Evangelio. Una escritura que no me canso de decirla, un verso. Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del evangelio. No tengo vergüenza de ser evangélico. No tengo vergüenza de creer en la sangre. No tengo vergüenza de creer en Jesús. No tengo que esconderlo ni ser diplomático. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, para sanidad, para provisión, para prosperidad, para todo lo que necesito para esta vida y la venidera. Y es poder de Dios para todo aquel que cree. Es asunto de creerle a Dios. En el tiempo de Pablo, Pablo dijo al judío primeramente y también al griego. Eran las dos culturas. Los judíos creían que no lo necesitaban y los griegos creían que no lo merecían. Interesante que el evangelio está disponible para aquellos que creen que no lo necesitan y para aquellos que creen que no son dignos. Ambos están en la misma plataforma y ambos necesitan recibir el poder del evangelio. Extiende las manos, bendígame. Estoy muy bien acostumbrado a que oran por mí, como que no puedo predicar sin eso. 1 minuto, 60 segundos. Me basta, eso es, porque sé que conectan conmigo. Gracias. Gracias. No sé si ya usted ha experimentado la maravilla de este evangelio. No estamos aquí amarrados, no estamos aquí sufriendo, no estamos aquí pagando el precio. Todo eso que usted le han dicho y lo han asustado. No. El evangelio es maravilloso. Porque tenemos a nuestra disposición la poderosa agencia de Dios para cambiar el destino de los hombres, destino de familias y destino aún de naciones. Porque lo que empieza en el individuo se mueve a la familia. Y si las familias cambian, el país va a cambiar. El evangelio es más que una doctrina. Es más que un sistema de fe o de creencias. Es más que una teología. El evangelio es el poder de Dios para transformar a los hombres y mujeres. Nos transforma a los que estaban hundidos en el abismo del pecado, en el despropósito y la derrota. Nos cambia, nos sube a una plataforma donde siempre fue la intención de Dios que estuviéramos. Es por medio de lo que Pablo le llama la locura de la predicación, porque para muchos es locura, de este glorioso evangelio, que los hombres somos salvos, somos liberados, somos sanados y somos potencializados para recibir la bendición plena del reino de los cielos. Yo no sé cómo es posible que si alguien entiende esto, no responda al evangelio. Pero yo creo que muchas veces nosotros los predicadores debemos tomar un poquito el crédito de no ser explícitos y no ser claros en que el evangelio es la gracia de Dios en operación a favor de los hombres. En el evangelio se manifiestan dos cosas de Dios. En el evangelio se manifiesta la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, nos referimos a que Dios no nos da lo que merecemos. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Pero también después que Dios nos da su misericordia, Dios nos da su gracia, que es la gracia de Dios. Cuando Dios nos da lo que no merecemos. Aleluya. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, que era juicio. Cuando Dios nos da gracia, Dios nos da lo que no merecemos y no podemos pagar. Así que desde la A a la Z es de gracia en gracia. Por eso añadió el apóstol Pablo, después que dijo Romanos 1:16, gracia sobre gracia. Ese es el evangelio. Ahora, veamos hoy que el evangelio en primer lugar es la manifestación total del amor de Dios. O sea, es imposible que usted predique el evangelio sin hablar de quién es Dios, sin hablar del carácter de Dios. Yo creo que una de las cosas que más ha tergiversado el carácter del evangelio es simplemente meterle miedo a la gente con un Dios que es amor. ¿Entiende? Yo no tengo que tenerle miedo ni a un fiscal, ni a un juez, ni a un presidente, ni a una policía si yo estoy haciendo las cosas bien. Porque ellos están puestos para poner orden. ¿Y quién puede discutir que Dios
siendo el creador y el juez y el emperador del universo, no tiene el derecho a cuidar su creación y a tener un sistema de leyes y un sistema de orden del reino. Así que, pero sabemos que sobre todas las atributos que Dios tenga, hay uno que en sí no es un atributo, porque es su esencia. Dios es amor. Y tenemos los versículos claves que usamos para evangelizar. Y no podemos, y no importa cuánto usted trate de revisar esta forma de evangelizar, no hay nada mejor que Juan 3:16 al versículo 18. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los buenos simplemente, no a los blancos, no a los negros, no a los ricos, no a los pobres, sino al mundo lo amó. Y ese amor lo manifestó en lo que Él hizo. Porque si el amor no nos mueve una acción, no es amor, es una fantasía. Ese amor movió a Dios a dar a su Hijo unigénito, el único que tenía, igual que lo que hizo Abraham cuando le dio a Dios su único hijo. Para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios. ¿Sabe que el plan de Dios no es que usted tome vacaciones de su vida espiritual? El plan de Dios no es que usted se descarríe ni por 5 minutos, sino que usted tenga una vida eterna que es vida permanente en Dios. Y entonces nos dice el verso 17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero hay gente que se quedan ahí porque es muy apetecible, ¿entiende? Bueno, Dios no condena. Está bien, porque esa no es la prioridad de Dios. No es condenar al mundo, sino que es la prioridad de Dios, porque ese amor es, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Ahora, aquí viene entonces el balance, que no podemos quitar un verso para estirar una verdad y abusar el carácter de Dios. El verso 18 nos dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Indicando esto, que ahí no habla que es condenado por ningún pecado. No es condenado por ser homosexual, no es condenado por mentiroso. Y no he dicho que no son cosas dignas de condenación, sino que desde el punto de vista del cielo, el peor pecado es no creer en el Hijo de Dios. O sea, indicando esto, que una persona puede ser totalmente, completamente buena sin hacer ninguno de los pecados capitales que nosotros entendemos y aún no ir al cielo. Especialmente si se atribuye que su buena conducta es a su familia, es a la forma disciplinada. Y hay gente que son muy disciplinados. Pero hay un pecado que es mayor que esto: no ha creído en el nombre de Jesús. O sea, se lo digo al moralista, se lo digo al Padre perfecto, se lo digo al Padre responsable, se lo digo al quien sea. No importa lo que tú hagas, necesitas venir a la cruz de Jesús. Porque los hombres pierden el cielo por la injusticia. La injusticia es todo tipo de pecado. Ese es el aspecto negativo. Pero los hombres pierden el cielo por la autojusticia. ¿Qué es autojusticia? Proclamar tu propia moralidad, proclamar tu propia bondad por tu disciplina, pero no es por la gracia de Dios. Por eso es que dice la Biblia: todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Este evangelio, que manifiesta la totalidad del amor de Dios, presenta la verdadera identidad de Dios como un Padre amoroso. Tú tienes que verlo como Padre. No lo veas como un Dios. Aleluya. Los musulmanes tienen Dios, pero no tienen Padre. Los budistas tienen Dios, pero no tienen Padre. Las otras religiones paganas tienen dioses, pero no tienen Padre. ¿Quiere que le diga algo? Aún los judíos tienen un Dios, pero no tienen Padre, porque no pueden ver a Dios como Padre. Los únicos que tenemos un Dios que es un Padre somos los cristianos. Y eso hace una gran diferencia. Pero no solamente es un Padre amoroso. Este es un amor
que no espera ser amado para amar, porque de tal manera amó Dios al mundo antes que nadie creyera en él. Él amó, perdón, desde que Jesús se levantó de su mano derecha y decidió ir al vientre de la Virgen María y pasar 9 largos meses metido en esa cárcel, cuando es toda majestad. Es el amor de Dios. Es un amor que no espera ser amado para amar. El amor de Dios es el que toma la iniciativa buscando lo que se había perdido. Dice que Jesús vino para buscar lo que se había perdido. Y la iglesia debe ir buscando lo que se había perdido. Pero no vaya con un mensaje de condenación y con un mensaje de atacar a la gente, ¿entiende?, por los pecados que están haciendo. Llévele el amor de Dios. Y después dígale que el asunto con el amor de Dios es que no va a mezclar con el pecado de la persona. Por más que Dios te ame, el impío no puede quedarse en su presencia. Pero entonces Dios en su amor hizo una provisión. Se llama Jesús, se llama su sangre. Y yo creo que yo trato de explicarlo lo más fácil posible para que la gente sepa que es un regalo. Venimos donde Jesús, seas católico, seas evangélico, el plan de salvación es el mismo. Es el mismo, ¿entiende? Venimos y permitimos que la sangre nos limpie, nos perdone el pecado, porque Jesús llevó mi culpa. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, o mi pecado Él llevó, como dice el cántico en inglés. Aleluya. Es por amor. Ese amor toma la iniciativa de buscarnos porque nos habíamos perdido. Ese es el amor que se arriesga a amar aunque no sea correspondido. Muy pocas cosas a mí me hieren, muy pocas cosas. Tengo un espíritu bastante fuerte. Le voy a confesar lo que sí me hiere: que yo ame y ame y ame, y ame y ame y ame, y dé, y al fin de cuentas sea traicionado o no sea correspondido. Estoy confesando hoy mi debilidad, que no es pecado. Hay una diferencia entre debilidad y pecado. Jesús tuvo que pasar por eso. Amó a Judas hasta el final, como lo mostró. Cuando Judas viene con la turba de los religiosos y los políticos, que siempre se unen, se unieron en la pandemia, por cierto. Ya saben que no soy religioso entonces. Y viene Judas, a quien le habían pasado ¿qué? Dinero. Porque el sistema político compra a los religiosos con dinero. Judas nunca se convirtió. Era un religioso. Estaba pendiente a la bolsa y no al corazón de Jesús. ¿Y sabe cómo Jesús lo recibe? Dice: amigo, el que te va a matar, el que te traicionó, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que tener un corazón limpio? Eso me lo reveló el Señor esta semana. ¿Sabe por qué Jesús no pudo ni odiar ni declararle juicio al que lo venía a matar? Porque en el Antiguo Testamento el cordero tenía que ser sin mancha para poder ser aceptado ante Dios como sacrificio por los santos del antiguo pacto. Y Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que llenar esos requisitos: ser un cordero limpio. Y si un corazón limpio no calificaba, Jesús tuvo que mantenerse limpio aún al frente de la traición. Quiero decirte algo, mi querido compañero, ministro, mi querido hermano, mi querido niño, mi querido que acaba de convertirte. Quiero que aprendas un principio que a mí me ha costado toda una vida. Lo más peligroso para uno es el corazón. No es el adulterio, no es el robo, es el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal es la vida. Cuando Satanás ya no puede por ninguna área tuya, le hablo de mi experiencia. ¿Qué hace?
un acto de traición, y muchas veces de una persona muy cerca de ti, en quien tú habías puesto quizás toda tu amor, ¿entiendes? Puede ser el esposo siéndole infiel a la esposa, puede ser viceversa, o puede ser un amigo que te traicionó, que estaba jugando dos bandos. Decía que era amigo tuyo, pero era buscando información para llevársela a tu enemigo. Eso hizo Judas. Pero Jesús le dijo: amigo, Señor, nos dé el Espíritu de Jesús. Ese es el amor de Dios. Es el amor que hace el sacrificio óptimo, el sacrificio máximo de morir por los enemigos y por los pecadores. Hermano, nos toca a nosotros. En un sentido nos toca. ¿Cómo se toca? Nos toca a nosotros que tenemos que morir por los enemigos y pecadores, que algunas veces tenemos que dar el beneficio de la duda, y tenemos hasta que permitir que nos pisen para que eventualmente la justicia de Dios se haga, o eventualmente el amor de Dios se le manifieste por medio de nuestra obediencia y puedan llegar a conocer a Jesús. Pero no es fácil. Estamos hablando del glorioso poder de este evangelio. En segundo lugar, ¿por qué glorioso? Porque Dios, Espíritu, se vistió de carne. Se vistió de carne. Para poder relacionarse con nosotros, tuvo que hacerse uno como nosotros. Él sabía que en su capacidad majestuosa, gloriosa, bola de fuego, como la Biblia lo presenta algunas veces, no hay forma que ninguna criatura pudiera durar en su presencia 15 segundos. No podía. Entonces Dios dijo: voy a hacerme como ellos. Voy a meterme en un cuerpo igual que ellos para poder salvarlos, para poder entenderlos y para que ellos me entiendan a mí. Ese es el secreto de la encarnación de Jesús. Por eso un ángel no podía hacerlo. Tenía que ser un hombre Dios y un Dios hombre. Y aquel verbo, dice Juan 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Habitó entre nosotros. Hermano, yo odio todo ese protocolo ministerial que aleja a los pastores de la gente. Porque Jesús no se alejó de la gente, habitó entre ellos. ¿Y sabe qué sucedió? El beneficio de habitar entre ellos, que vieron su gloria. Cuando tú te escondes, ellos ven tu gloria y no ven tu humanidad. Y como no ven tu humanidad, creen que ellos no pueden llegar a la gloria que tú manifiestas. Yo tengo un testimonio para esta nueva generación. Vea mi humanidad. Pregúntenme cómo yo lo hago y yo te digo. Y si tengo que abrir mi corazón y decir, cuando la riego, la regué y punto. Pero la sangre de Cristo también a mí me funciona. ¿Por qué no? Wow. El amor de Dios lo llevó a tomar la forma humana del hombre. Dios ni nos ama ni nos salva de lejos. Nos salva siendo partícipe de nuestra experiencia humana. Jesús te entiende. Él fue tentado en todo. Él fue criticado. Él fue malentendido por sus familiares, por sus amigos, por sus discípulos. Fue perseguido. Por lo tanto, Él te entiende a ti. Él te entiende a ti en tu lucha existencial. Él te entiende a ti. Por eso puede orar por ti. Por eso puede estar a la diestra del Padre intercediendo por ti. Por eso es que Jesús, yo le he llamado a Jesús la cara humana de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Eso no es que son la misma persona, son dos personas diferentes, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús tuvo que tener un cuerpo de carne, porque solamente en su cuerpo de carne podía sufrir
los efectos y maldición del pecado en la cruz. Él no podía sufrir en el espíritu. Él tuvo que sufrir los efectos y la maldición del pecado en su carne. Lo más bonito de todo esto, mis queridos amigos y hermanos, es que ahora diga ahora, tengo una persona vestida de humanidad, vestida de carne, sentada a la mano derecha del Padre de los cielos. Y se lo he predicado tantas veces, y si se quedan aquí se lo predicaré hasta que ya esté alguien viejito pero sin bastón. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Levanta la mano, dale gracias a Jesús. Reconozca a Jesús ahora mismo. Dale gracias, dale gracias. Oh my God, oh my God. Lo paciente que es conmigo, lo paciente que es contigo, es por su bondad que no hemos sido muertos. Es por su amor, es por su misericordia, es por su intercesión, que mucho nos sobrelleva. El poder glorioso de este evangelio, número 3, le devuelve al hombre la dignidad real que había perdido. Fuimos hechos reales, fuimos hechos divinos, espirituales, pero lo perdimos todo. Pero ahora es restaurado en Jesús. Veamos cuál era la dignidad original del hombre en el Salmo 8, 3 al 6. David, en esos destellos de inspiración que le llegaban, él le dice a Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. La palabra en el original es Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa es la dignidad original del hombre. Y es la dignidad que nos corresponde aún hoy a nosotros por medio de la cruz. En su amor, Dios se angustia porque el hombre perdió su gloria. Dios se angustia porque el hombre perdió su dignidad. Dios se angustia porque el hombre perdió su honor que Él había puesto en él. El hombre no fue hecho para morir, ni para enfermarse, ni para ser dominado. Fue hecho para reinar juntamente con su Creador. Por eso es que ustedes son mis testigos, los que han estado aquí por 9 años y los que acaban de llegar, que mi predicación nunca intenta degradar al peor ser humano, porque dentro del peor ser humano hay un pequeño vestigio de la vida original de Dios. Por eso está vivo. La vida que tiene el pecador no es del diablo, lo siento mucho, aunque sea un hijo de Satanás porque está haciendo sus obras, eso está claro. Pero Satanás no puede dar vida, porque él no tiene vida. El único que tiene vida es Dios. Ahora, una pregunta. Cuando un pecador, el peor bandido, se está muriendo o está en un problema, ¿a quién le clama? ¿Y sabe lo que dice? Dios mío. Nunca dice diablo mío. ¿Por qué? Porque hay una realidad adentro, en las fibras de su corazón, en la vida de su espíritu, que eso es de Dios. Y eso clama por Dios. Eso clama por Dios. Por lo tanto, nuestra predicación debe ser instigar a los hombres a hacerle caso a esa vocecita interna y no hacerlos sentir como cucarachas. Pecadores, hijos del diablo, ese evangelismo de calle, ese evangelismo, entiende, con el megáfono ese. La gente corre de eso porque ese no es Dios. Entonces ustedes no predican del pecado. Pregúnteme a mí si no predico. Pero esa no es la forma. Vamos a decirle cuánto Dios te ama. Gloria a Dios. Cuando Nicky Cruz, que era un pandillero en Estados Unidos, amenazó aleluya,
a Wilkerson, que era un predicador joven que había sentido la carga de venir a defenderla, a predicarle el evangelio a las pandillas. Y cuando él fue y estaba haciendo una campaña al aire libre, y viene Nicky Cruz y le dice: te voy a partir en pedacitos, estás invadiendo mi territorio. Y el predicador flaco le dice a Nicky Cruz: Nicky, me puedes cortar en 1000 pedazos, pero cada pedazo te va a decir: I love you, Nicky, I love you, Nicky. Hay una película que se llama La Cruz y el Puñal, es viejísima. Eso aconteció. Nicky cayó bajo la convicción de Dios y se convirtió en un hombre de Dios hasta el día de hoy. Ese es el evangelio. Tú no ganas nada con pelear con el pecador, con degradarlo, con hacerlo sentir más miserable que lo que está. Él sabe que es miserable. Él sabe que va al infierno. Él sabe que está enemistado contra Dios. Por eso la predicación del evangelio nunca debe degradar al ser humano. Ahora está la cruz. ¿Y qué es lo que la cruz hace? Le devuelve al hombre todo lo que perdió en la rebelión. Todo le devuelve la vida eterna, le devuelve la salud, le devuelve la esperanza, le devuelve la gloria, le devuelve la imagen de Dios. Todo lo que perdió en la cruz. En la cruz sea siempre mi gloria. ¿Lo saben? Se me están pareciendo mis hijos en México. Todos saben los cánticos antes que yo abra la boca. En la cruz sea siempre mi gloria. Allí el pozo, allí paz, vida y victoria. La cruz le devuelve al hombre todo lo que perdió en la rebelión de Adán. Si vamos a ser colaboradores, evangelizadores con Dios en la tierra, y si vamos a ser sus representantes legales, tenemos que participar de su naturaleza espiritual. Pero que nunca se nos olvide que esa naturaleza espiritual está en un vaso de barro, sujeto a debilidades y a tentaciones. Que nunca se nos olvide nuestra humanidad, nuestra debilidad y fragilidad, para que así podamos tener compasión por el pecador y compasión aún por el hermano que se nos cae. El poder de este evangelio nos da la verdadera identidad. Ahora somos hijos de Dios, que reinamos en vida, porque hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Número 4. Este evangelio es glorioso y poderoso, porque es la agencia de Dios para librarnos de todos los enemigos que se oponen a nuestro progreso y felicidad. 2 Timoteo 1:10, palabras del apóstol Pablo, dice, hablando del amor de Dios: pero que ahora se ha manifestado la gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. O sea que el evangelio quita la muerte, saca a luz la vida y trae la inmortalidad a los seres humanos. Tenemos un enemigo clásico que nos envidia por la posición privilegiada de ser hijos de Dios: Satanás y su demonio. Especialmente cuando nosotros nos podemos acercar a Dios y ser partícipes de su gloria, en la forma que Lucifer estaba más cerca de Dios que ningún otro arcángel y participaba de su gloria. Más nunca. Pero tú y yo podemos. El problema es que Satanás no puede ser redimido por ningún tipo de sangre. Su perdición es eterna, es absoluta. Por eso él te odia. ¿Tú sabes que hay gente que te odia a ti no por lo que tú has hecho, sino por lo que tú tienes? Porque tú has alcanzado algo que yo no he alcanzado. Se llama, perdone la expresión, cochina envidia. Ellos no pudieron alcanzar tu grado porque no les dio la gana.
O sea, mientras tú te estabas quemando las pestañas estudiando para ser un profesor, un abogado o lo que sea, ellos estaban allá simplemente perdiendo el tiempo o adulterando más que un gato. Y claro, ahora tú te gradúas, ahora tú tienes una posición y sin tú hacer nada, te quieren matar. Ese es el problema del diablo con nosotros. Al verte feliz, al verlos ustedes así felices en esta iglesia, al ustedes levantar las manos, aleluya, y decirle: llévame, Señor, a un nuevo nivel de alabanza, aleluya. Llévame, Señor, a un nuevo nivel de adoración. Llévame, Señor, aleluya, a un nuevo nivel de alabanza. Llévame, Señor, a un nuevo nivel de adoración, que pueda subir. eso le molesta al diablo, le molesta. Las alturas, Que tú puedas subir con Cristo. por las águilas me quiero remontar, que pueda subir a las alturas. Por las águilas me quiero remontar. Llévame, Señor, a tu presencia, a un nuevo nivel de vida espiritual. Tenemos un enemigo que nos envidia por la posición privilegiada de ser adoradores, ser hijos de Dios y tener acceso al cielo. Dios mismo en Jesús venció a esos enemigos y los expuso a la vergüenza pública en la cruz. La redención que hemos recibido nos libra de toda maldición. Maldición de pecado, muerte prematura, pobreza, lo que sea, para que heredemos la bendición. Diga: somos herederos de bendición. El poder de Dios para una salvación completa de espíritu, alma y cuerpo reside en este glorioso evangelio. Este evangelio, que es la agencia de Dios para librarnos de los enemigos, nos concede una posición tan privilegiada, tan única, que nos sienta en el mismo lugar que está Jesús, y juntamente con Él fuimos sentados en lugares. ¿Alguien está conmigo? ¿En lugares? Ahí tú estás sentado. Dale la gloria a Jesús por eso. Él te sentó y te hizo de Él, y ahora tú eres de Él y Él es tuyo. Él conmigo está. Puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el deleite que hallo en Él allí con nadie tener podré. Qué posición, ¿no? Y termino con esta quinta bendición de este poderoso evangelio. Este evangelio tiene promesas para esta vida aquí y para la vida venidera. No se sientan malos los que hacen ejercicio o caminan. A veces yo camino. 1 Timoteo 4:8 dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero es provechoso, pero es para poco. Pero la piedad, el servicio a Dios, la oración, lo que estamos haciendo aquí, esto es más provechoso, porque dice que para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y promesa de la vida venidera. Yo no estoy perdiendo mi precioso tiempo levantándome temprano a orar. Yo no estoy perdiendo mi precioso tiempo predicando 3 cultos
los domingos. Yo no estoy perdiendo el tiempo cediendo lo que el Señor me pida económicamente para su obra. Tonto el que lo crea. Yo sé lo que estoy haciendo. Me estoy ejercitando para esta vida y la venidera. Ahora, el problema es que hay un evangelio que solo le ofrece a la gente una mera escapada del infierno y una gloria venidera después de la muerte. El asunto es que tú no te vas al cielo enseguida que te conviertes. Eso sería bueno si uno simplemente se salva y se lo llevan de repente. Un carro de fuego viene, como hizo con Elías, y te lleva y ya. Adiós, mundo cruel. No, el evangelio te deja aquí, porque eres la luz del mundo, la sal de la tierra. Tú necesitas estar aquí. Aleluya. He aprendido que la mayor parte del mensaje de Jesús trató con la forma de vivir en esta tierra. Jesús fue muy específico. Él habló de cómo vivir aquí, cómo tratar con la gente, ¿entiendes? Cómo tú morir a ti mismo. Por eso es que la cruz nos asegura que somos libres de la maldición de esta tierra. Diga, somos libres. Entonces, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué esa inconsistencia en tu fe? ¿Por qué ser aturdido por un virus? ¿Por qué tener más fe en lo que dicen los hombres que lo que Jesús hizo en la cruz? Por favor, perdonen mi atrevimiento en hablarle así, pero es que yo los amo tanto. Alguien dijo, no me ame así. Es parte del amor. Cuando yo quiero que mis hijos naturales den el máximo que no están dando, eso es amor. Y yo quiero que ustedes den el máximo y crean el máximo, y que ustedes sean un espejo de Jesús en Panamá. Un espejo, no tanto de Nahum, sino de Jesús. Aleluya. La cruz me asegura que somos libres de la maldición de esta tierra, a la misma vez que nos devuelve las bendiciones del reino de los cielos para esta tierra. Para esta tierra. No tengas problema en tener bendiciones en esta tierra. Después que seas diezmero, después que seas fiel, después que no seas orgulloso, disfruta lo que Dios te da. No te sientas culpable porque te estás comiendo un bistec. Aleluya. Claro que vamos a sufrir. Claro que el sufrimiento es parte. Pero en sí el sufrimiento nunca es el tema central del evangelio. Vas a sufrir por causa del evangelio. Porque Satanás te va a hacer sufrir. Alguna gente te va a hacer sufrir. El sufrimiento viene como consecuencia del conflicto cósmico que hay entre Dios y Satanás. El sufrimiento viene como el sufrimiento viene como consecuencia de este conflicto cósmico, de un enemigo que se opone a que recibamos la herencia que nos corresponde como hijos de Dios. Por esa razón, entiende eso. Y yo vengo a decirte que el evangelio siempre debe terminar con la consigna mayor de Jesús. Siempre se debe resumir en la consigna mayor de Jesús, en la declaración de Jesús que Dios, yo he venido para que tengan vida y vida y vida y vida y vida y vida y vida en abundancia. Póngase de pie, por favor. Padre, oro por mis hijos espirituales aquí. Oro por mis amigos y hermanos que se conectaron o se van a conectar a esta poderosa palabra del Santo Evangelio. Ahora, Padre, yo pido que todo enfermo sea sanado. Ten misericordia de ellos y envía tu gracia de sanidad. Oro por el que se cayó de la fe y tiene que regresar a la fe, Señor. Oro por los descarriados, que son muchos, por los malos ejemplos y cuánta cosa. Oro, Padre Santo, por los que están endemoniados, que se sacudan esos demonios y sean libres. Oro por los ateos. Oro por los homosexuales. Oro por las prostitutas. Oro por los capos. Oro por todos los que necesitan un encuentro con Jesús. Y oro que tú te les reveles, que tú los amas y los quieres salvar y sacar del pecado. Yo pido que la gracia tuya, Padre, se manifieste para bendecir y sanar a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, sabiendo que esta es la voluntad de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para destruir las obras del diablo. Yo declaro que hay sanidad en el ambiente, hay sanidad en mis palabras, hay sanidad para que ir a tocar al enfermo, levantar, aleluya, al que está en una operación peligrosa. Señor, oro, Señor, por aquel bebé que me dijeron allá en México, Señor. Espero que se haya recuperado, Señor, de la operación. Y yo pido milagros, Señor, que venga la unción de sanidad, venga sobre este culto, sobre esta iglesia y sobre cada hermano y amigo que necesita, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que la sangre de Cristo me los proteja de todo mal. Que el nombre de Jesús me los posicione para una vida de victoria. Y que el ángel del pacto les acompañe a ustedes. Ningún accidente, ninguna cosa de Satanás le haga daño. Y que ustedes puedan vivir una vida de santidad y pureza ante Dios. De forma que si nos tocara irnos antes que Cristo venga, o si Cristo viniera por la iglesia, nos pudiéramos presentar ante su presencia con la seguridad que tenemos un abogado que nos va a defender, porque hemos vivido para Dios y hemos hecho su voluntad. Declaro ahora, Padre Santo, que somos más que bendecidos, porque mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Yes. Mi Dios es bueno. Pueden sentarse. No más. En esta forma terminamos la producción de televisión. Un aplauso a ellos. Y ahora, tranquilito, no se vaya nadie.